Tercer bloque en este espacio con nuestros columnistas. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Hola, Isabel Carrera Raúl. con su columna de la semana. Hola, Raúl. Bueno, buenas tardes también a toda la audiencia. Buenas tardes, buenas noches ya. Ya, estamos ahí. Sí. Ya empieza a oscurecer más tarde, entonces empezamos a decir buenas tardes. ¿Con qué tema, Isabel? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la comunicación no verbal, que es parte de nuestra forma de comunicarnos también, además de las palabras, otra manera de comunicarnos a través de los gestos. Justamente la comunicación no verbal es este proceso de enviar y recibir mensajes sin utilizar las palabras, es decir, ya sea hablando o de forma escrita, al igual que los signos ortográficos en un texto se utiliza para enfatizar el lenguaje escrito. En el caso del comportamiento no verbal puede enfatizar partes de un mensaje verbal, es decir, que acompaña nuestras palabras. Se considera que en una comunicación cara a cara justamente el comportamiento no verbal corresponde a un importante porcentaje de la información que recibimos cuando estamos hablando con alguien. Frente a esto, justamente... No es un tema menor. Exactamente, por eso es sumamente importante poder interpretarlos o poder tener en cuenta la comunicación no verbal de la otra persona. El psicólogo Albert Mehrabian, profesor emérito de la Universidad de California en Los Ángeles, fue uno de los que hizo justamente un experimento sobre las actitudes y los sentimientos. Fue el que estudió esto y encontró que en ciertas situaciones en que la comunicación verbal es ambigua, solo el 7% de la información se atribuye a las palabras. Es decir, cuando no es claro, la persona termina interpretando los gestos de la otra persona. Es decir, que el 38% generalmente se atribuye a la entonación de la voz, a la forma en que hablamos, a la resonancia, al tono, si es bajo, si es alto, si es acelerado, y el 55% de esa comunicación al lenguaje corporal. Es decir, a los gestos, a las posturas, a las miradas, a la respiración. Así que, y los elementos de la comunicación... Esto dijiste cuando no es claro. No es claro, la verbalización. Exactamente, cuando no es clara la verbalización, cuando el mensaje generalmente en palabras no es claro, el cerebro interpreta el resto del... la forma en que es decir, la forma en que entonamos, la forma en que gesticulamos, la forma en que miramos, y ahí muchas veces también se producen estos ruidos que solemos hablar en la comunicación, porque podemos percibir algunas cuestiones que el otro está queriendo esconder o está o quiere ocultar. Desde la incomodidad, desde el carraspeo, desde sí, el fregarse las manos. O capaz no está siendo sincero con lo que está diciendo. Evadir con la vista. Exacto. Son cosas que bueno, uno puede percibir a través de la expresión o a través de la mirada, a través de los gestos que realiza la persona. Justamente los elementos de la comunicación no verbal están en las expresiones faciales fundamentalmente. El rostro es lo que manifiesta un montón de emociones sin decir una sola palabra. Muchas veces alguien nos puede decir algo y nosotros simplemente miramos de determinada manera y ya estamos respondiendo al mensaje de la otra persona. A diferencia de algunas formas de comunicación no verbal, las expresiones faciales de las emociones, por ejemplo, son universales, como la alegría, la felicidad, la tristeza. Eso en todas las culturas son las mismas, así que ahí no hay manera de confundirnos cuando vemos estos gestos de alegría o de tristeza. Y en el caso de los movimientos corporales y posturas, por ejemplo, la percepción de las personas sobre nosotros varía en función de la forma en que nos sentamos, que caminamos, que nos levantamos o sostenemos la cabeza, o el modo también en que nos movemos y nos comportamos comunica mucho de nosotros. Eso brinda mucha información a la otra persona en el momento de actuar. Los gestos también forman parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra comunicación no verbal. Cuando saludamos, cuando señalamos algo, cuando hacemos señas, cuando utilizamos las manos para discutir o para hablar con otra persona, también dicen mucho nuestros gestos. Expresamos buenos gestos a menudo de forma inconsciente a veces. Puede que nosotros digamos algo con nuestras palabras, pero nuestras manos van por otro lado. Y el significado de los gestos pueden ser muy diferentes, en este caso, según la cultura, según el país, según donde se viva, según la región. Por eso muchas veces es importante tener cuidado con los gestos que uno emite a la hora de hablar. Isabel, no hay que ser un experto para leer esos gestos, para decodificar esa comunicación, ¿no es cierto? Uso un ejemplo muy cotidiano. La madre, cuando ve a su hijo, ya sabe todo. Exacto.
porque el cerebro de por sí interpreta estas cuestiones. Por eso te decían a veces en la comunicación, cuando el mensaje en palabras no es claro, uno interpreta a través de los gestos o de la cara o de la mirada del otro. Y como decís vos, es muy peculiar que la madre ya interprete, sin que el niño le diga algo, el estado en el que se encuentra. Lo podemos llevar a nuestras relaciones personales, amistosas, Exacto. familiares. Y después vamos a hablar un poquito también, esto se lo lleva también al ámbito ya más profesional para el análisis de situaciones políticas o para manejar también el lenguaje corporal en determinados eventos, en presentaciones orales, frente a un público. Bueno, y el contacto visual es otro de los elementos de la comunicación no verbal, dado que el sentido visual, bueno, hoy es dominante para la mayoría de las personas, y el contacto visual también es una forma de comunicación no verbal muy importante. Cuando estamos hablando con alguien, es sumamente importante mirar al otro, porque a través de la mirada uno puede estar expresando que tiene interés. Si no lo mira, puede manifestar que no tiene interés en lo que el otro le está diciendo. Puede manifestar hostilidad, atracción. La mirada expresa un montón de sentimientos también, o de qué manera uno está decodificando el mensaje que el otro le emite. El tacto también es otro de los elementos, y nosotros acá, sobre todo de este lado del mundo, nos comunicamos mucho a través del tacto. Por ahí en las culturas orientales, eso es lo que hablamos, depende de cada zona en la que vivimos. En la cultura oriental no es muy atípico el contacto de físico, abrazos físicos, exactamente, en público. Acá nos acostumbramos a abrazar, a besar cuando nos saludamos entre amigos, a saludar con 2 besos. En otros lugares esto no está bien visto, se pasan la mano nada más. Eso es otra manera de comunicarnos. El espacio también es otra manera de comunicación no verbal. Y esto también... La invasión del espacio. La invasión del espacio. ¿No te pasó un par de veces que por ahí estás hablando con alguien y sentís que está avanzando sobre tu metro cuadrado? Bueno, eso también dice mucho de la otra persona cuando alguien te habla, te dice y se acerca mucho para imponer por ahí una posición. Podemos utilizar el espacio físico para esto, por ahí para dar una señal al otro de que estoy queriendo imponer determinada cosa, o cuando me alejo del otro también estoy comunicando algo con eso. Y la voz es otro de los elementos que también utilizamos para la comunicación. En estos casos tiene que ver con el tono, la inflexión, la forma en que decimos las palabras. Bueno, y ahora vamos a compartir, como te decía, algunos ejemplos en el ámbito político. Vamos a tomar en estos días tuvimos varios. Exacto. Vamos a tomar los debates que se dieron con los candidatos a presidente. Vamos a empezar primero con los atuendos. Las candidatas Patricia Bullrich y Miriam Bregman llevaron justamente ayer dos atuendos muy llamativos. En el caso de Miriam Bregman llevó un blazer rosado y Patricia Bullrich uno rojo. Son 2 colores muy llamativos, muy fuertes, con mucha presencia para las mujeres. Y en el caso de los hombres, bueno, fueron muy sobrios, como lo suelen ser. Fueron de saco y corbata y todos con camisa celeste. Bueno, y vamos a empezar con el candidato Javier Milei. Él, bueno, en sus presentaciones, tanto en la anterior presentación como la de anoche, fue prácticamente igual. Él siempre empieza con un tono bajo, después empieza a subir la voz, empieza como tranquilo, después empieza a sacarse un poco, gesticula mucho y suele levantar mucho la ceja izquierda, muestra enojo con sus gestos, con sus manos. Y vamos a mirar ahora la primera imagen que traje de él, es de Javier Milei junto a su novia Fátima Flores, que al menos es lo que dicen. Ahí podemos ver, por ejemplo, la mano de Milei hacia arriba de la cintura, y la distancia física entre ambos, sobre todo a la altura del abdomen, es crucial al analizar la intensidad entre la relación que hay entre 2 personas, según el psiquiatra Jacob Levy Moreno. En las parejas, cuando hay intimidad o cuando hay un afecto o una pareja de novios enamorados, el acercamiento del abdomen es mucho más cerca, incluso las manos se suelen tocar mucho, las manos en la cintura suele estar apoyada de parte del hombre, y ahí podemos ver, por ejemplo, que Fátima tiene la mano casi cerca no lo toca a Milei, sino que tiene apoyada sobre su cuerpo, y como que no hay una sensación de mucha intimidad entre ambos. Entonces uno puede inferir que en realidad están simulando o están actuando para esta imagen. En la siguiente imagen que vamos a compartir de Javier Milei, él está con unos anteojos. El uso de anteojos negros, transparentes o de cualquier tipo también
se suele utilizar para optimizar la visión cuando tienen escasa visión y brinda también una sensación falsa de protección. Se suelen usar para sentirse más seguros, aunque no tenga mucho que leer en una presentación. Cuando mira por encima, en este caso como lo hace Milei, por encima de los anteojos, él connota una posición evaluadora, se pone en un lugar de superioridad a su interlocutor. El uso de este tipo de lentes justamente busca transmitir como poder y este tipo de gestos, este tipo de actuación se conoce como diacrítica, es decir, que busca un accesorio para poder mostrarse, reforzar una imagen o comunicar algo más fuerte. Ahora vamos a la imagen de Miriam Bregman. Ella en el primer debate se mostró mucho más asertiva, de forma verbal y gestualmente, carismática y precisa, con su lenguaje corporal alineado con sus emociones y palabras, esgrimió con bastante claridad sus mensajes. El color que utilizó anoche, que es este blazer rosa, justamente, es uno de los colores que transmite mucha tranquilidad, es un color muy femenino, que lo suelen usar las mujeres para llamar la atención. Ella la semana pasada, vamos a ir a la siguiente imagen, usó el color verde en el caso de su blazer. El verde también para ella tiene mucho significado porque está relacionado con las batallas feministas justamente. Y el hombro hacia los dos colores, el verde y el rosa. Exactamente. Y ella, recordemos que se declara como feminista, y el hombro izquierdo sutilmente elevado es una postura también de mucha autoridad y confianza que generalmente asumen los líderes. Ahora vamos a la imagen de Patricia Bullrich. Ella acá en esta imagen se está acomodando el cabello con las dos manos. Justamente el interlocutor que hace este tipo de gestos, cuando levanta las manos y hace gesto de que se tapa los oídos, el mensaje que uno puede interpretar es, o que ella está transmitiendo es: no te quiero escuchar, no quiero escuchar lo que estás diciendo. Este gesto ella lo hizo la semana pasada cuando estaba justamente Miriam Bregman le señalaba que todas sus políticas implican represión. Son pequeñas fugas sutiles de gestos que muestran que ella no estaba de acuerdo con lo que decía Miriam Bregman. La semana pasada justamente también a ella le costó bastante cerrar sus ideas, se trabó bastante durante las expresiones, y ayer estuvo mucho más firme. Se mostró un poco más dura, incluso la ropa que llevó ayer es distinta a la de la semana. Más protagónica. Exactamente. Incluso intentó como un cierto discurso mucho más agresivo como el de Milei. Sus gestos fueron un poco exagerados, no iban por ahí a tonos, sus palabras iban primero y sus gestos salían después. Sí le ayudó muchísimo el atuendo que llevó, es el color rojo que eligió también, contrastó mucho con su primera presentación. Y vamos a la siguiente, que es la de Sergio Massa, que justamente es lo que se notó mucho en sus imágenes, en su forma de hablar, que estaba muy preparado y que lo entrenaron bastante en los últimos días. Bien coachado. Exactamente. Gesticuló muy poco, incluso en ocasiones podíamos ver que sus ojos se abrían mucho, que estaban muy redondeados, y en esta imagen que vemos en pantalla, él se está tocando cerca del ojo. Esta imagen corresponde a la semana pasada, sí, cuando este gesto lo hace cuando Schiaretti justamente le hace un llamado de atención. Él está como secándose una lágrima en esta ocasión y es como que él está de alguna manera demuestra tristeza o nostalgia frente a lo que les dice Schiaretti. Y ayer también en un momento cuando tenía un cruce con Milei mostraba también cierto enojo, cierto malestar. Y la última imagen que tenemos es la de Juan Schiaretti. Él fue bastante fluido con sus expresiones, podemos ver que siempre muestra las manos hacia adelante, muy abierto. Gestos ilustrativos que acompañan su forma de hablar. Ayer fue un poco más auténtico, habló menos de Córdoba, a diferencia de la semana pasada, que habló mucho más como gobernador de Córdoba que como candidato a presidente. Así que, como vimos, la comunicación verbal es una herramienta muy poderosa para poder transmitir y reforzar el mensaje que queremos dar. Lástima que no tenemos 3 horas para seguir hablando de esto. Hay mucho, esto fue re breve y sintético. Muchísimas gracias, Isabel. A vos y a todos. Hacemos una pequeña pausa y vamos con el último bloque
de Plural hablando justamente de lo que nos dejó el debate presidencial de ayer.